Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, en este nuevo video vamos a ver las propiedades periódicas, ¿sí? Las propiedades periódicas son propiedades que poseen los elementos y que van a variar de forma periódica en la tabla periódica, ¿sí? Estas son tres: radioatómico, electronegatividad y energía de ionización. Nosotros vamos a ver en cada uno de los videos una de estas propiedades, ¿sí? En este primer video vamos a ver el radioatómico. El radioatómico como teoría, ¿sí? La explicación de qué es lo que es el radioatómico, es la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos iguales. Fíjense que iguales yo se los puse resaltados, ¿sí? Porque es importante que quede claro que son dos átomos iguales. Suponiendo que nosotros agarramos, por ejemplo, dos átomos de cloro. Este sería un cloro y este sería otro cloro. Tenemos el núcleo de los átomos, ¿sí? Y esa sería su órbita más externa. Tenemos la distancia, ¿sí?, entre estos dos. Esta distancia dividida a la mitad sería el radio atómico. ¿Nosotros vamos a hacer cálculos del radio atómico? No. Nosotros vamos a saber interpretar qué elemento tiene más radio atómico que otro, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en la tabla periódica. Pero es indispensable que sepamos la teoría y que sepamos qué significa radio atómico, ¿sí? ¿Qué sucede en la tabla periódica? ¿Cómo puedo ver yo en la tabla periódica qué elemento tiene más radioatómico que otro? Para esto es importante tener en cuenta cómo va a variar el radioatómico, ¿sí? El radioatómico en un periodo y en un grupo va a variar de una forma particular. Bien, ¿de qué forma va a variar el radioatómico? Conforme disminuyen los grupos. Si ustedes recuerdan, los grupos van del 18 al 1, ¿sí? Conforme los grupos disminuyen, el radioatómico va a aumentar. Y conforme los periodos aumentan, recuerden que los periodos iban del 1 al 8, conforme los periodos aumentan, el radioatómico también va a aumentar. Por eso vamos a posicionar el radioatómico en esta esquina de la tabla periódica. Porque yo sé que en este sentido y en este el radioatómico va a aumentar. ¿Y de qué manera me puede servir esto y cómo hago yo para esto llevarlo a la práctica y entenderlo, ¿no? Supongamos que yo les doy dos elementos y les digo que, por ejemplo, ustedes tienen que decirme entre el cloro y el vanadio, entre estos dos, ¿cuál tiene mayor radioatómico? El cloro se encuentra más o menos por este lado, ¿sí? Y el vanadio se encuentra por acá, ¿sí? Ahí tenemos esos dos elementos, el cloro y el vanadio. ¿Cómo sé cuál de estos dos tiene mayor radioatómico? Fíjense que la flecha me dice que conforme yo me voy moviendo en los grupos hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha por allá. Si yo me pongo de frente a la tabla, hacia la derecha, o si me pongo de este lado, hacia la izquierda, ¿sí? Depende de cómo ustedes se posicionen. Por eso no se guíen por derecha e izquierda, sino guíense por los números de los grupos. Conforme los grupos disminuyen, ¿sí?, el radioatómico va aumentando. Entonces, si yo tengo el cloro de este lado y tengo el vanadio de este lado, el vanadio está mucho más a este lado, entonces el vanadio tiene más radioatómico, ¿sí? Vamos a verlo en la tabla periódica. Fíjense, acá tengo el cloro y acá tengo el vanadio. En este sentido, el radioatómico aumenta. Entonces, el vanadio va a tener mayor radioatómico que el cloro. ¿Qué sucede cuando hablamos de un periodo? Por ejemplo, vamos a trabajar con el magnesio, que lo tenemos acá, y con el francio, ¿sí? Nosotros sabíamos que conforme aumenta el periodo, el radioatómico también aumenta. Entonces, entre el magnesio y el francio
quien va a tener mayor radio atómico va a ser el francio, porque el radio atómico aumenta hacia abajo, ¿sí? ¿Qué sucede cuando yo les doy varios elementos? Por ejemplo, vamos a borrar estos que están acá. Vamos a borrar estos que usamos. Y vamos a utilizar otros elementos y se los voy a dar mezclados. Los voy a anotar por acá arriba. Entonces voy a poner, por ejemplo, el escandio, el silicio, el manganeso, el cesio y el flúor. Entonces ustedes van a tener que acomodar esos elementos según su radio atómico creciente. Entonces ponemos radio atómico creciente. Entonces vamos a pensar cómo acomodamos estos elementos. ¿Qué significa que el radio atómico sea creciente? Que vaya creciendo, o sea, de menor a mayor. Del que tenga menor radio atómico al que tenga mayor radio atómico. Primero vamos a marcar todos los elementos. Buscamos el escandio, acá está, lo marcamos. Buscamos el silicio, está acá. Buscamos el manganeso, está acá. El cesio, está acá abajo. Y por último el flúor está acá arriba. ¿Sí? Repito, nosotros sabemos que el radio atómico va a aumentar en este sentido y hacia abajo. Va a aumentar en un grupo conforme disminuyen los grupos y en un periodo conforme aumentan los periodos. ¿Sí? Entonces yo sé que desde este sector de la tabla hacia este, ¿sí?, va a ir aumentando. Entonces, ¿cuál es el que tiene menor radio atómico? El que esté más acá. Entonces, es el flúor el que tiene menor radio atómico. Lo voy a anotar por acá abajo, porque ya se me quedan sin espacios. El flúor es el que tiene menor radio atómico, porque está más acá. Entonces ya lo tachamos. ¿Qué sigue? ¿Quién está más cerquita del flúor? El silicio. Entonces es el que sigue. Tachamos el silicio porque ya lo acomodamos. ¿Quién sigue? El manganeso. Siempre siguiendo el sentido del radio atómico, ¿sí? El manganeso, tachamos el manganeso. ¿Quién le sigue después? El escandio. Tachamos el escandio y lo escribimos acá abajo. Y por último, el cesio. Tachamos el cesio y lo escribimos acá. Entonces, este orden que tenemos acá abajo, flúor, silicio, manganeso, escandio, cesio, va a ser el orden creciente radioatómico. El flúor va a ser el que tenga menor radioatómico y el cesio el que tenga mayor radioatómico. ¿Sí? Hasta acá esta propiedad periódica. Ahora vamos a ir viendo las otras, ¿sí?